Retomemos la clase, ¿bien? Aquí estábamos. Ya, estábamos viendo entonces el balance de apertura. Hemos visto los activos. 98.000 bolivianos ha ingresado a caja en función que solamente está pagado el 70% de las acciones, nos dicen, ¿no? Y luego teníamos 65.000 bolivianos de acciones que aportaron los socios gestores. Perdón, no son acciones, no son inversiones que han hecho los socios gestores en diferentes activos. Bien, ahí hemos finalizado los activos. Luego tendríamos a los pasivos. Los pasivos, como ustedes han visto en el enunciado, no hay, pero sí los ponemos, ¿no? Y luego tenemos al patrimonio. Dentro del patrimonio, nuestra primera cuenta es capital. Y vamos a colocar aquí una nueva cuenta, no, ni tan nueva, una nueva forma de registrar que se va a llamar capital colectivo. ¿Ya? Tenemos en este caso el capital colectivo que está conformado por dos socios, ¿no? Capital socio Valenzuela, capital socio Zapata. Muy bien, el primero pone 30.000 y el segundo pone 35.000. Uy, me pasé con un 0. Ahí tenemos a los dos socios que son gestores, ¿no? Y luego tenemos, vamos a ponerlo más adentro, una categoría diferente que se llama capital comanditario. Ahora, ¿cómo está compuesto el capital comanditario? Empezamos definiendo el capital autorizado. ¿Cuánto es el capital autorizado? 200.000, ¿no? Ya lo tenemos aquí en este pequeño cálculo que hemos hecho. Capital autorizado 200.000. A esos 200.000 tenemos que restarle, vamos a colocarle aquí, menos, ¿ya? El capital a suscribir o capital no suscrito. Ay, aquí le puse acciones, no era capital. Vamos a borrar el capital a suscribir. Entonces, capital a suscribir tenemos 60.000, que va con negativo porque no está suscrito. Por lo tanto, aquí tenemos un capital suscrito de la diferencia, ¿no? 200.000 menos 60.000 nos va a dar 140.000. Ese es el capital suscrito. Es decir, el capital que ya está registrado como vendido. A eso le vuelvo a hacer otra resta, menos, ¿ya? Hemos dicho también que solamente se exhibió el 70% en efectivo. Quiere decir que el otro 30% todavía no está exhibido. O quieren decir, ¿qué quiere decir que no está exhibido? Que los socios todavía no han determinado cómo lo van a aportar o no lo han aportado, ¿no? Tal vez tienen planeado aportar con un vehículo, aportar con computadoras, con muebles. ¿Qué quiere decir que no está exhibido? Que no está todavía registrado en la empresa, ¿no? O registrado contablemente. Tal vez ya estén los tratos hechos, ¿no? Entre los socios, qué es lo que va a aportar cada uno, pero todavía no está exhibido. Entonces, eso se denomina como exhibiciones pendientes. ¿Ya? ¿Cuántas son las exhibiciones pendientes? Obviamente, si esta caja es el 70%, el 30% todavía no se ha exhibido. Es decir, tendríamos que multiplicar estos 140.000 por el 30%, ¿ya? Y nos da 42.000. Muy bien. Entonces, 42.000 no está exhibido todavía. Y eso es lo que nos va a dar como capital comanditario. Vamos a ver, entonces, capital colectivo sería la sumatoria de estos dos. Y capital comanditario me va a dar 140.000 menos 42.000, ¿no? 98.000. Ese es el capital comanditario en este momento. Bien, entonces, ¿qué tenemos de capital? Tenemos la sumatoria de los dos en final, ¿no?
Y aquí abajo hacemos nuestra raya que siempre, con la que siempre trabajamos y colocamos total, pasivo y patrimonio, que nos va a dar la sumatoria. Bueno, solamente tenemos este dato, ¿no? Porque pasivo hay 0, 163.000. Entonces vean que siempre que ustedes hagan bien va a cuadrar, ¿no? Va a cuadrar. Tal vez por ahora son conceptos un poco nuevos, ya, pero tienen que repasarlo. Ay, por eso cuando ustedes están en esta etapa de estudiante, no basta quedarse con lo que el estudiante, con lo que el docente viene y les canta, ¿no? Porque yo puedo venir y hablar mucho, ¿no? Muchas horas, pero hay más todavía que aprender. Y este tema de las acciones lo hemos visto así como de saltada, de pasada, simplemente cuando nos tocó ver el código de comercio, pero es bonito leerlo, ¿no? Les dije, ustedes léanlo para ustedes, no para mí, ¿ya? Porque yo ya lo entiendo. Entonces vean que hay conceptos diferentes, ¿no? ¿Qué es un capital autorizado? ¿Qué es un capital suscrito? Y la diferencia sería a suscribir. ¿Qué es una exhibición? ¿Ya? ¿Cuáles son las exhibiciones pendientes? Todo eso tiene que decirle la ley, ¿no? Vean, ¿por qué sabemos que está bien? Porque cuadró, pues, ¿no? Total activo y total pasivo y patrimonio a cuadrado. No quiere decir que siempre que cuadre esté bien, pero como no hay muchos datos aquí, sabemos que es lo correcto, ¿no? Y hemos seguido los pasos lentamente. Ya por eso nos ha cuadrado. Muy bien. Entonces, hasta ahí ya está hecho el balance de apertura. Ya sabemos que cuánto está aportando el colectivo y cuánto está aportando el comanditario. Vamos ahora a ver qué más nos pide nuestro práctico. ¿Dónde está el práctico? Acá. Bien. Ya hicimos el inciso A, preparar balance de apertura. Luego nos dice, al cerrar su primer ejercicio, obtuvimos utilidades después de impuestos. Eso es muy importante que lo sepan, ¿no? Porque ¿qué pasa si dice antes de impuestos? Tendríamos que nosotros calcular el impuesto, ¿no? El IUE, y luego recién repartir. El IUE, por si acaso, es el 25%, ¿no? Para los que están aún en las nubes. Tendríamos que sacarle el 25% y el saldo recién hacer la repartición de utilidades. Entonces es muy importante esta palabrita, ¿no? Y ya que se los estoy diciendo ahorita, imagínense qué van a hacer ustedes si en vez de después dice antes, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente aumentarle un pasito, ¿no? Que sería calcular el IUE, el 25%, se lo resto, y de lo que me quede recién hago la repartición que ya hemos hecho en la anterior clase y en la anterior clase, ¿no? 2 clases anteriores. Bien, entonces tenemos aquí 51.528 bolivianos que debe distribuirse de acuerdo a la siguiente información. Primero, siempre esto es lo primero, ¿ya? Antes de repartir las utilidades, si es que la empresa está obligada, y sí, todas las sociedades están obligadas, ¿no? A hacer su reserva legal, primero le saco la reserva legal. Entonces aquí abajito lo vamos a hacer, ¿ya? 51.528. Abajito de nuestro práctico. Aquí abajito o aquí a un ladito. No sé. Tal vez aquí o tal vez aquí. Es que creo que vamos a hacer un cuadrito, ¿no? Como hicimos acá. Entonces sí, lo vamos a hacer a este lado. ¿Ya? Vamos a colocar entonces a esta altura utilidades, ¿ya?, de la gestión. Uy, caramba. 51.528 bolivianos. Esa es la utilidad de la gestión. Ahora, a esto hay que restarle menos, reserva legal. Reserva legal. Ya, en este caso, la reserva legal que nos está dando el práctico es del 8%, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que multiplicar este monto por el 8% y nos va a dar tanto monto de reserva legal. Ahora,
Una vez que hemos restado la reserva legal, recién tenemos lo que vendría a ser utilidad a distribuir. ¿Cuánto voy a distribuir entonces? Eso, ¿no? 47.405.76. Eso es lo que voy a distribuir. Volvamos a nuestro enunciado. Bien, entonces ya se ha constituido la reserva legal. Y ahora dice que el remanente, el sobrante significa, se distribuirá entre los socios en la siguiente proporción. El 40% se les va a dar a los socios colectivos y el 60% entre los socios comanditarios. Muy bien, entonces tendríamos que quedar de esta manera, ¿no? ¿Dónde está el? Acá está, el botón. Bien, entonces, de estos 47.000 tanto, entonces a los socios gestores le corresponde el 40% y socios comanditarios el 60%. Eso era, ¿no? Socios gestores el 40%. Sí, muy bien. Entonces, esto lo podemos abrir un poquito más para que no... Hasta ahí. Entonces, multiplicamos este monto por el 40% y el mismo monto por el 60% para saber cuánto le toca a cada uno de ellos. Para saber que es correcto este dato, vamos a sumarlo nuevamente y comprobar que sí nos da 47.405.76. Bien, entonces ya sabemos cuánto le corresponde a los socios gestores y cuánto les corresponde a los socios comanditarios. Bien, entonces no hay que perderle la vista a los socios, ¿no? Los socios gestores sabemos que son aquellos que administran la empresa y aquí contablemente están representados en esta parte, ¿no? Los socios colectivos o socios gestores son dos. Uno aportó 30.000 y uno aportó 37.000. Y los socios comanditarios son aquellos que compraron acciones. De ellos no tenemos datos, le vuelvo a repetir, porque las acciones se transan en el mercado en cualquier momento, ¿no? Pero sí, al final de gestión vienen los poseedores de las acciones a cobrarlo, ¿no? Entonces, al final del año uno no sabe quién va a ser el dueño de la acción. Por eso es que no están los datos ahí. Pero sí sabemos que hay tanto por ciento, ¿no? Que hay, por ejemplo, 140.000, que es el 70% de las acciones que ya han sido vendidas, ¿no? Bien, entonces empecemos con los socios gestores, ¿ya? Vamos a escribir aquí repartición entre gestores. Ahora, ¿cómo va a ser la repartición entre los gestores? Estamos agarrando un poquito más. ¿Cómo va a ser la repartición entre los gestores? Esto es algo que hay que... Los socios gestores deberían repartirse ese 40%, ¿no? Y aquí faltarían más columnitas, entonces hasta ahí. Muy bien. Entonces tenemos al socio Valenzuela y tenemos al socio Zapata. Muy bien. Aquí vamos a escribir total. Ahí. Muy bien. Entonces vamos a escribir aquí el capital, aquí y falta uno más. Ahí, hasta ahí sería. Empezamos entonces todo esto con negrita y todo esto con millar. Empezamos por su capital. Todo esto igual hay que ponerle negrita. Y vamos a ponerle un encabezadito para que no se vea tan feo, ¿ya? Aquí un verde. Y aquí cualquier color. Ya este pongámosle. Háganlo bonito siempre, ¿no? Como si les gustara la materia. Así hagan, disimulen. 30.000 entonces para el socio Valenzuela y 35.000 para el socio Zapata. Si sumamos ambos, nos va a dar 65.000, ¿no? Los 65.000 que nos dice acá, que son de los socios colectivos. Bien, entonces vamos a hacer, ¿se acuerdan lo que hicimos cuando la sociedad era colectiva, no? Hemos sacado un factor para determinar
cómo se van a distribuir las utilidades. Entonces, eso era dividiendo el capital que tiene cada socio entre el total. 30.000 entre 65.000 para el primero y 35.000 dividido entre 65.000 para el segundo. Esos serían los factores. Podríamos darle más decimales para que se vea bonito, ¿no? Así más o menos. Ya. Y entonces, ¿cómo quedaría la repartición de utilidades? Aquí el factor, antes que me olvide, si ustedes suman el factor, debería darles 1 otra vez, ¿no? Para saber que han hecho correctamente. Ya la repartición, sabemos que lo que ellos se reparten son este monto, 18.962,30. Entonces multiplicamos el monto a repartir por el factor que le corresponde al primero, y para el segundo nuevamente el monto a repartir por el factor que le corresponde al segundo, y para ver si hemos hecho bien, sumamos la división y nos tiene que volver a dar el monto que estamos dividiendo, ¿no? Entonces ya sabemos cuánto le corresponde a cada socio. Al socio A, al socio B, y a los otros socios que son los comanditarios, los accionistas, le corresponde 28.443, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer el asiento contable. Y eso lo vamos a hacer, ¿dónde lo hacemos? A ver, ¿dónde lo hacemos? Aquí podemos hacerlo si abrimos un poquito más hasta ahí. Sí, se puede. Entonces aquí podríamos hacer nosotros nuestro libro diario. Lo vamos a hacer libro diario resumido, ¿ya? Sin folio, sin fecha, ni nada de esas cosas. Entonces nuestro libro diario, del 1 al 31 de enero del 2022, expresado en bolivianos. Muy bien, entonces aquí lo único que vamos a anotar son las cuentas, el debe y el haber, nada más. Sabemos que el libro diario contiene más cosas, ¿no? Pero nosotros no lo vamos a hacer porque solo queremos hacer la representación de un solo asiento. Bien, entonces, ¿cómo vamos a registrar nuestro libro diario? Al igual que en la anterior vez, vamos a empezar dando de baja las utilidades. Utilidad de la gestión. Sabemos que la utilidad es, aquí lo tenemos, 51.528. Lo vamos a copiar con fórmula para que no haya problema. 51.528. Bien, esa es la utilidad de la gestión que estamos dando de baja. Luego nosotros de esta utilidad hemos creado, y esto todo va al haber, ¿no? Hemos creado nuestra reserva legal, es el 8%, lo hemos calculado aquí, ¿verdad? Entonces yo voy a anotar 4.122,24 a mi reserva legal, ¿ya? ¿Qué más hemos hecho? Hemos calculado las utilidades que tenemos que pagar. Podemos hacerlo por separado si desean. Utilidad socio Valenzuela. Utilidad por pagar. Ya le voy a borrar socio entonces porque es muy largo, ¿no? A Valenzuela. Y aquí utilidad por pagar Zapata. ¿Cuánto es lo que tengo que pagarle al señor Valenzuela? Aquí está, ¿no? 8.751,83 y a Zapata 10.210,47. Vean que a Zapata le toca más porque también su capital es mayor, ¿no? Y luego tenemos el restante, que son estos 28.000. Como son utilidad que se reparte a través de las acciones, eso se llaman dividendos. ¿Ya? La ganancia que genera una acción se llama dividendos. Entonces, esto lo registramos como los dividendos por pagar por 28.443,46. Finiquitamos este asiento. ¿Ya? Y para saber que está correctamente, hacemos la autosuma y vemos que nos da el mismo monto, ¿no? Está bien dividido las utilidades. Entonces, de esa manera se han repartido las utilidades, ¿no? Entre socios gestores y socios comanditarios.
¿Alguna consulta de lo que hemos avanzado? Está muy mal su internet, no se le escucha nada, le cuento. ¿Alguien tuviese otra pregunta? No lo hice. Muy bien. Yo. Ya, claro, haga su pregunta. Quería saber de dónde sacó el factor. El factor, bueno, y esto es algo que... ¿Cómo han dado su examen uno pues, sin factor? Pero bueno, vamos a repetirlo otra vez. Es la división del capital de cada socio entre la sumatoria del capital total, ¿no? Simplemente una división. Y así para cada socio. Para el socio B sería división del capital entre el total, ¿no? Así se obtiene el factor. Se lo puede mantener así o también se lo puede mantener en porcentaje si ustedes quieren. Claro que si lo volvemos porcentaje, ya le dan aquí clic en porcentaje, ¿no? Se puede representar de esta manera y se puede decir que el 46% del capital le corresponde al socio A o que el 46% lo puso el socio A y el casi 54% lo puso el socio B, ¿no? También se puede ver en porcentajes, va a dar lo mismo y de ahí tendrían que multiplicar el monto total a dividirse, que es este, por los porcentajes que les tocan. Y va a dar la misma cantidad. Bien, ese es el... Le hice una pregunta. Sí, claro, sigan. En la parte de dividendo, ¿de dónde le saca, porfa? ¿Será que me lo explica? ¿En la parte de qué? Dividendos. Los dividendos. Los dividendos es la ganancia que se genera mediante las acciones. Y lo hemos sacado aquí, ¿no? Es el 60% que les tocaba a los socios comanditarios. De las utilidades a distribuir, dijeron que el 60% es para los comanditarios y eso se va, y los comanditarios son los que tienen las acciones, ¿no? Dicen, ¿de dónde saca 163? Dicen. ¿Y dónde hay 163? Hable, Vitalia, no tenga miedo. Aunque haya bulla. ¿De cuál 163 se refiere? ¿Cuál será el total pasivo y patrimonio, Alice, en lo que quieres saber? Ah, ¿de dónde sale eso? A ver. Aquí están las sumatorias. Estos 65.000 no hay de dónde perderse la sumatoria de estos dos, ¿no? Aquí en el capital comanditario empezamos con el capital autorizado. Al capital autorizado le restamos el capital que no está suscrito todavía, ya que era 60.000, ¿no? Esos cálculos lo hemos hecho aquí. Y eso nos da como resultado el capital suscrito, que también está aquí, 140.000. Ahora, de este capital suscrito, el enunciado nos decía que solamente el 70% se exhibió en efectivo, es decir, se dio en efectivo el 70%. Cuando se dice se exhibió, quiere decir que ya está registrado que de los 140.000 ya se ha pagado el 70% o se ha aportado de alguna otra manera, ¿no? Y si dice que aún no está exhibido el 30%, bueno, no dice, ¿no? Pero es la lógica esa. Si solo se exhibió el 30% es porque el 70% es porque el restante aún no está exhibido. Entonces, si no se exhibió aún, tenemos que disminuirlo del capital porque no está todavía colocado, ¿no? Por eso es que aquí le restamos las exhibiciones pendientes. Hacemos esta resta, 140.000 menos 42.000,
y nos dan 98.000. Y de esa manera ya sumamos los dos capitales y es el capital total, ¿no? 163. ¿Alguna otra consulta? No hay más consulta, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces hasta aquí sería su examen para el día sábado. Les paso inmediatamente este Excel y el enunciado para que ustedes lo tengan, ¿no? Practiquen entre ustedes, no le digo júntense porque muchos están en diferentes partes de Bolivia, pero pueden hacer un Zoom como estamos haciendo ahorita y practicar, ¿no? La mejor forma de aprender es enseñar. Así que si alguno de ustedes quiere estudiar, podría enseñarle a un compañero y van a ver cómo ustedes aprenden más que al que le están enseñando. Ese no es un secreto, eso es algo totalmente comprobado, ¿no? Entonces pueden crearse grupos de Zoom y practicar en AIP, ¿no? Para que así estén bien para su examen. Muy bien, jóvenes. Si no hay más consultas, entonces... Licen, si nos da un práctico así para practicar. Les doy este práctico para practicar. ¿Qué es lo que usted puede hacer? Hacerlo sin mirar, ¿no? No lo mire, lo que está resuelto y va a ver cómo también funciona. Ya, Licen, gracias. Licen. Sí. Licen. Le escucho.